Ay, estamos todos con la garganta ahí Sí, media sí, yo tengo atravesada complicado. por la primavera. Bueno, vamos rápido, Marcos, a recibir alguien que cada tanto tenemos el gusto de conversar con él, el ingeniero Sergio Vitar. Por las dudas le recuerdo, él es ingeniero civil chileno, tiene maestrías en administración pública en la Escuela de Negocios de Harvard, fue senador, fue ministro de Minería de Salvador Allende, de Educación de Ricardo Lagos, de Obras Públicas de Michelle Bachelet. A propósito de esto, después le voy a hacerme acordar que le pregunte por qué se candidatea o la candidatea, no sé cómo es, a Michelle Bachelet para la ONU, ¿no? Ujú. Muy interesante. Y creo que comparte de alguna manera la pretensión con el argentino Grossi. Grossi, que está Ujú. en la OIA. Bueno, pero eso después, si nos queda un ratito de tiempo, lo vamos a conversar. Hola, ingeniero, ¿cómo está usted? Es un placer escucharlos. Bueno, gracias. Me llamó mucho la atención, ingeniero Vitar, un trabajo que usted publicó sobre si es viable una política de shock en Argentina. Me interesó mucho porque, a ver, ¿qué mirada tiene Latinoamérica de lo que está ocurriendo en Argentina? Es que la tradición de un chileno que vivió lo que vivió, siempre queda grabada esa necesidad de hacer ajustes y consensos en torno a líneas gruesas para que un país progrese. Entonces siempre me pregunté, ¿no fuimos capaces los chilenos de hacer aquella situación de ajuste después que vino la dictadura en democracia? ¿Por qué cometimos aquel error? Eso quedó siempre grabado en una buena parte de los chilenos. Y después vimos una experiencia interesante, la de Grecia, que es la más reciente, y dijimos, aquí se la pudieron arreglar, pero con un apoyo de la Unión Europea muy grande que puso condiciones muy estrictas y puso aportes enormes. Hubo un primer aporte de 86.000 millones de sostener, pero exigió cambio fiscal, cambios Perdón, tributarios, 86 mil sí, millones de las, dólares de euros en de ese euros. momento. Ajá, Era el compromiso, porque Alemania en un sí, momento dijo expulsemos a Grecia, sí. pero se había producido el Brexit. Y Claro, entonces claro. hubo una condición, la miramos mundial, de apoyo al final y de presión para que se ajustara el sistema político a las reformas del Estado, a las regulaciones, a la apertura, al equilibrio fiscal. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hace un país latinoamericano que ustedes la valorarán, pero mirado desde nosotros, el éxito de una política de ajuste profundo en democracia es un éxito para América Latina, no es solo para mostrar la fuerza de la democracia y no es solo para Argentina. Entonces, esa es la pregunta de fondo, que para nosotros es muy importante lo que pasa en Argentina como señal y también como surgimiento. Entonces, ahí nace la preocupación y la conclusión que también nace de lo nuestro chileno es que si no tenemos consensos en este mundo tan conflictivo y la polarización nos lleva a parar y a frenar, no hay gobernabilidad y tampoco vamos a tener una democracia que funcione bien, vamos a tener mediocridad. Uno puede perfectamente vivir en una democracia mediocre. Mm. Podemos tener una democracia que empuje y mejore el desarrollo de la mayoría del país. Esa yo creo que es un tema que está detrás de nuestra discusión político latinoamericana que está puesta allí. Usted sabe, ingeniero, que usted nombró algo muy interesante, ¿no? Consensos, esa palabra que aquí no se da. Y las cosas a hoy no le están saliendo, hubo una baja de inflación, pero las cosas no le están saliendo bien al presidente. Eh, Porque podríamos decir hay un modelo de derecha y un modelo de izquierda como el que es el gobierno de su país. Bueno, en estos dos modelos, ¿qué le pasa a su país? Yo medianamente le puedo contar qué le pasa al nuestro. En el nuestro tenemos ahora una elección presidencial en 3 meses. Sí.
Y se produce una contradicción muy curiosa, que la advierto porque puede producirse en cualquier otro país. Aparece una elección con fuerzas polares, en primer lugar, Ujú, como que se va a la extrema izquierda y a la extrema derecha, y en la práctica del debate presidencial y en el ánimo ciudadano hay una alta coincidencia de lo que hay que hacer. ujú, Y entonces hay como un desacoplamiento de las cúpulas respecto de la gente y del estado de ánimo del país e incluso de los partidos. Entonces, nosotros tuvimos dos intentos constitucionales fracasados por ujú. polarización. Y como resultado hoy día es o la resignación a la mediocridad o el acuerdo para ir haciendo cambios en el Parlamento progresivo y llegar a acuerdos, pero tiene que haber una narrativa común, una mirada común. Yo creo que nosotros estamos entrando un poco a eso. Y cuando veo la situación argentina digo, pero al margen de los estilos, ¿alguien duda en Argentina de que tiene que haber un ajuste fiscal y sostenerlo y que ese no será lento? No será corto, puede ser muy largo, de que hay que mejorar las condiciones sociales para poder sostenerlo políticamente, de que hay que mejorar la balanza de pagos para generar condiciones de venida de inversiones y volver a crecer. Yo lo que leo de ustedes es que en eso hay bastante acuerdo, de que hay Ujú. que lograr un equilibrio en la política económico-social, que hoy no está, pero Mm. que no se puede retroceder. No, Entonces, eso es son así. preguntas que uno se Ujú, hace. ujú. Eso si uno conversa con los distintos actores sociales de distintos posicionamientos sociales, este punto que usted habla es algo que pareciera llegó para quedarse, ¿no? Esa búsqueda del equilibrio fiscal con un aditamento que hoy no se da o se da parcialmente. Acá también está discutido, el presidente dice que ha incluido, el presidente Milei, 12 millones de personas pobres, los ha, entre comillitas, rescatado. Esa cifra depende la mirada y la medición que usted haga de eso, pero en todo caso, las otras fuerzas políticas sí están de acuerdo con el ajuste fiscal, no con estas prácticas en general de no consenso. No sé, el Parlamento le ha rechazado los vetos de las cosas más importantes sociales, como la ley de discapacidad, bueno, el aumento que no fue a los jubilados, ahí no le alcanzó para el veto a la oposición, el financiamiento educativo. Y bueno, no hemos visto eh, reacción. Es más, el presidente no está dispuesto a cumplir con el mandato de aplicar la ley. Bueno, aquí, es que en eso los intercambios de experiencia entre nosotros son fundamentales, porque uno aprende de Argentina y pues, se puede aprender al revés. Y bueno, está la experiencia de Brasil. Hablamos a veces poco, pero ¿qué es lo que uno puede decir de la experiencia nuestra? Hmm. Primero, que el ajuste es largo. Pensar que en un año uno puede lograr este ajuste es una ilusión. Y un ajuste largo no se puede sostener ni con polarización y conflicto, ni se puede sostener con equipos pobres. Hmm. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde tiene que estar el acuerdo? Parte por parcialmente, nadie tiene acuerdo en todo de una vez, pero decir, muy bien, señor, este ajuste social es clave para que yo le dé un apoyo que dure el tiempo necesario para completar el ajuste. Va a ser más largo, pero es la única forma para funcionar en democracia. Entonces, todas las experiencias que yo he visto tienen que tener una dimensión social, Claro. de alguna manera acordada, pero sin retroceder, que permita dar ese paso. Y Ujú. el lenguaje. Si el lenguaje es agresivo e insultante, naturalmente hay que ir moviéndose con fuerzas políticas que vayan imponiendo una forma más racional de conversación y mostrarle a la gente de que si hay acuerdo nos va a ir mejor a todos, ¿no? Esto no es un juego de suma cero. Entonces, esas ideas toman tiempo, nada de inmediato, nadie tiene soluciones ni atajos, pero si la sociedad se mueve en esa dirección y hay liderazgos políticos que muevan en esa dirección, y pensando yo no diría, no pensar solo en este gobierno,
Si hay cambio de gobierno y este asunto queda pendiente, el otro va a sufrir lo mismo. Tiene que haber una mirada por lo menos hasta el año 2032, 35, 10 años. Antes no va a haber una solución ni una consolidación. Eso es lo que uno ve en las experiencias que han tenido algún éxito y en las alternativas de no éxito, que sigue la democracia, la gente desilusionada pero vota, y hay gobernabilidad en la mediocridad. Claro, claro. ¿Y cómo está su país en esto? ¿Qué le pasó a Boric, en todo caso? Aquí todavía hay una discusión muy fuerte de cuál va a ser el balance. Partió mal, creo yo, con equipos débiles, con una mirada de creer que pueden cambiar las cosas en 5 minutos y los que estaban antes son tontos, y fue ajustándose a lo que veía como realidad para sostener el gobierno, incorporó a nuevos sectores, cambió el lenguaje, los que eran sus adversarios fueron reconocidos como habiendo hecho cambios importantes, llamó a más gente y en caso chileno hay una cultura que se instaló desde hace 40 años, 50 años, que el tema de los equilibrios fiscales, monetarios y de balanza de pagos son sagrados. O sea, aquí no hay cambio, no hay distintas opiniones entre izquierda y derecha. La opinión está en cuánto de eso se hace con justicia social, Claro. que es un poco el problema general. Y ha ido como enderezando, pero las cosas se han ido por otra razón básica, que es la criminalidad, mucho más a la derecha. Tuvimos una inmigración fuertísima. Chile recibió más de 1 millón, un país de 20 millones en un tiempo muy corto. O sea, son fenómenos distintos de los que estábamos viendo respecto a los ajustes económicos, pero juegan un papel muy importante. Si la gente ve que hay ingobernabilidad económica y a eso se suma una criminalidad internacional que está, entonces, no solo el crimen de balazos y homicidios, sino el crimen de operación en mercados de irregulares con un Estado débil que se retira de ciertos sectores, que nos está pasando a nosotros. Aquí la reacción es muy fuerte de que o ponemos esto rápido y ponemos prioridad o se complica la situación política por un hecho nuevo, que es la criminalidad para el manejo democrático. Em, Cuéntenos qué, digamos, perspectiva. Usted me decía que se va polarizando las elecciones en 3 meses, de extrema derecha y de extrema izquierda. Si Chile tiene desde hace años digamos, el cuidado en todo lo que tiene que ver en el ajuste fiscal, equilibrio fiscal y demás, ¿qué están discutiendo o proponiendo los dos extremos? En materia fiscal, la magnitud del ajuste, porque estamos en una situación bastante estrecha, entonces el gobierno ha dicho no tengo margen y no se haga ilusiones el próximo gobierno de que vamos a dejar un saldo para que cosas, la presión que viene desde la pandemia, la situación en materia de menor crecimiento, los desequilibrios en el comercio internacional, en fin, hemos hecho una reforma de pensiones enorme, recién, ya la segunda o la tercera, que va a significar un gasto importante. Se pudo lograr poco con la reforma tributaria adicional. Entonces está en una situación estrecha. La diferencia entre unas candidaturas y otras es cuánto a lo social y qué monto de reducción del déficit fiscal. Entonces, claro que son cifras menores para el periodo de los 4 años. Uno, el más exagerado, dice voy a dar un golpe de 6.000 millones de dólares de reducción. Entonces, por el otro lado se le dice que va a afectar toda la cosa social, va a cortar la salud, va a cortar la educación, etcétera. Entonces, por el otro lado se dice no, se puede hacer con 1.000. Pero es una discusión muy natural en una democracia. Ahí no veo yo que está el problema principal de Chile hoy día, y que las instituciones están relativamente funcionando. El problema principal es el temor a la inseguridad y cómo está afectando la economía. Ajá. Y allí, si bien se polariza en la línea en las medidas concretas, no hay tanta diferencia. Em, Cuéntenos sobre la posibilidad o no que tiene la expresidenta Bachelet de estar en Naciones Unidas. Bueno, yo creo que desde el punto de vista nacional,
como la cosa se ha levantado en medio de la campaña, entonces hay uno que otro que cree que esto es un factor de campaña y se pone a cuestionar, pero el sentimiento nacional es de orgullo de que primero sería la primera vez que una persona de Chile puede Ujú. apostar a postular a algo de esa naturaleza. Segundo, que una mujer sea por primera vez presidenta o secretaria general de las Naciones Unidas, que es un hecho que lo han repetido varios jefes de Estado en la última sesión de septiembre de las Naciones, de la Asamblea General. Y tercero, que es una mujer que no es solo una funcionaria de las Naciones Unidas, como ocurre con otros dos candidatos, que no tienen ninguna o muy poca experiencia política, no han ganado nunca una elección, no se han movido por el mundo ni han hablado con los jefes de Estado de tú. Michelle Bachelet está en la capacidad política. Hola. Ay, ¿se cortó? Bueno. Bueno, hablábamos con el ingeniero Vitar, ¿no? Eh, esta, qué ensalada que es el mundo. Sí, si podés, lo retomamos para concluir esto y despedirlo, ¿no? Eh, desde una cosa tan artesanal y con resultados tan interesantes, ¿no? Como esta propuesta que hoy nos contaba Nancy Gómez, esta maestra que, bueno, humaniza la educación y con resultados palpables y tangibles, ¿no? Esto que en Argentina padecemos muchos, que es un gobierno del ala derecha de lo que viene en 3 meses en Chile, ¿no? Hablaba de un recorte de 6.000 millones, no sé cómo es en su presupuesto, pero que siempre afecta a lo social versus lo otro que no. Está el mundo absolutamente en posiciones muy, muy, muy polarizadas, muy eh, sorprendentes. Y en el medio, situaciones como la que nos planteaba, no lo podemos rescatar al ingeniero Vitar, ya venía con algún problemita la comunicación. Bueno, gracias igual. Digo, y algunas situaciones como estas que planteaba Claudia Guardia, de inteligencia artificial, en donde venimos jugándole de atrás a este instrumento y a esta herramienta, que debe ser una herramienta, ¿no? Una dominación o una del hombre a ella. Este, digo, estamos en momentos muy